Esmirna fue fundada en el año 3000 a.C. Como dato interesante, aquí nació el famoso poeta griego Homero, autor de las grandes obras de la literatura clásica, la Ilíada y la Odisea. Este puerto del mar Egeo experimentó un importante desarrollo comercial y cultural similar al de Éfeso, y una gran comunidad judía se asentó en esta región. Los primeros cristianos de Esmirna fueron pastoreados por Policarpo, quien muy posiblemente fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo y su congregación fueron grandemente perseguidos por el Imperio Romano, y finalmente Policarpo, tras haberse rehusado a negar el nombre de Jesús, fue condenado a la hoguera, en donde murió como mártir por causa del Evangelio. La ciudad en donde se encontraba la iglesia de Esmirna sigue conservando su mismo nombre y actualmente es la tercera ciudad más grande de toda Turquía, solo después de Estambul y Ankara. Esta ciudad de 4 millones de habitantes tan solo cuenta con 14 congregaciones cristianas, lo cual es muy poco para el gran tamaño que tiene. Esmirna es considerada en Turquía la ciudad infiel, ya que un gran número de la población ha rehusado abrazar el Islam y ha buscado una cultura más occidental y humanista. Nuestra oración es que esta ciudad conozca la gloria de Jesús y pueda experimentar su increíble gracia y amor. Estamos en una serie titulada Las 7 cartas a las 7 iglesias. Y es algo importante porque esas cartas fueron escritas exclusivamente a la iglesia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estudiaba acerca de esta serie que estamos compartiendo, siempre me viene a mi mente cuando yo le enviaba cartas a mi esposa que estaba todavía en mi país, ¿verdad? Y yo estaba acá. No era el otro medio que tenía más que a través de las cartas o por llamada de teléfono, y por ahorrar costos pues me era más fácil mandarle carta que pagar $7 el minuto. Entonces era lo más eficaz que tenía en ese momento y poder tener un contacto con ella. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la iglesia de Éfeso, y algo que encontramos en esta iglesia, que era una iglesia que hacía obras para el Señor, llevaba quizás el evangelio a otros, pero había perdido lo que era el primer amor. Y hoy vamos a compartir acerca de la iglesia de Esmirna. Esta iglesia estaba aproximadamente de 50 a 60 kilómetros de distancia de donde estaba la iglesia de Éfeso. Una característica de esta iglesia, que era una iglesia sufrida, una iglesia que realmente vivía el evangelio y pagaba el precio por vivir ese evangelio. Entonces es muy importante que nosotros ahora entendamos cómo esta carta puede ser aplicable a nuestra vida y poder nosotros apreciar las bendiciones del Señor en comparación a otros lugares. Recuerde algo muy importante, que esta solo es parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Hay muchas iglesias que están diseminadas por diferentes partes del mundo, pero nosotros podemos ver las bendiciones del Señor estar aquí, pero no es lo mismo con respecto a otros lugares. Esta iglesia estaba establecida, como vimos en la introducción, en Turquía, y es la tercera, el día de hoy es la tercera ciudad más grande que existe. Tiene una gran población, ahí fue establecido este evangelio, pero fue una iglesia que se desvió, la ciudad se desvió hacia la comodidad. Recuerde algo, y quiero que lo tenga claro, que muchas veces la comodidad nos aleja del Señor, pero los que se mantienen firmes siguen, hermanos, sufriendo realmente este evangelio. Y el día de hoy nosotros gozamos la libertad de poder hablar y congregarnos, aunque las leyes, el gobierno o el Estado trate de menguar lo que es la palabra del Señor. De una u otra manera todavía tenemos la bendición de hablar abiertamente acerca de Jesucristo. No es así en todos los lugares, y no era así tampoco en aquellos tiempos. Entonces esta iglesia de Esmirna era una iglesia que sufría el evangelio por el hecho de simplemente ser seguidor de Cristo. Era una población y una ciudad que podía distinguir entre los que eran cristianos y los que no eran cristianos. ¿Sabe por qué? Porque si usted pensará qué es lo que nos hace diferentes, es porque aunque el mundo evolucione, la iglesia sigue siendo la misma y debe de permanecer. Y es muy importante porque cuando uno sufre, ¿sabe algo? Uno trata de siempre hacer cosas que le hagan olvidar el dolor.
No sé si usted se ha dado cuenta que el hombre ha procurado hacer cosas para que no sintamos tanto dolor o sufrimiento. ¿Por qué usted piensa que existe la droga, existe el alcohol y todo eso? Porque en cierta manera lo hace a las personas olvidarse de su realidad. Y eso era común en aquellos tiempos y el día de hoy es de la misma manera. Pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Esta carta que el Señor le envía a la iglesia de Esmirna. Mire lo que dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Usted lo puede leer en sus notas o lo puede ver en la pantalla. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Escuche esto: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero dice, pero tú eres, ¿qué dice ahí? Fuerte, por favor, ¿qué dice? Tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta carta es algo que debemos nosotros meditar, cómo Dios estaba preparando a la iglesia de las cosas que podemos padecer, de los sufrimientos y de las dolencias. Por eso, hermano, cuando nosotros nos olvidamos de que este evangelio va a ser sufrido, por mucho que nosotros pensemos que vamos a ser bendecidos, va a ser sufrido cuando nosotros llevamos el testimonio de Cristo. Primero lo aplicamos en nuestra vida y segundo lo compartimos con otros. ¿Por qué hacía la diferencia? Y específicamente el Señor hablaba acerca de la tribulación. Yo quiero que nosotros entendamos qué era lo que el Señor quería darles a esta iglesia. Esa iglesia era una iglesia tan próspera porque era tan marcada la pobreza con los que tenían. Era como cuando nosotros venimos a este país, indudablemente nosotros miramos cómo este país ha prosperado. Si usted ve lo que es nuestros países, bueno, yo le puedo hablar del mío, yo no sé del suyo, pero yo puedo ver la diferencia en el estilo de vida, en la estructura, en el orden, en las leyes, en la seguridad. Hay muchas cosas que nos están quizás a muchos años de diferencia de lo que va a llegar a ser nuestros países en comparación a este. Entonces era algo que pasaba en ese tiempo. Estos cristianos, esta iglesia de Esmirna, que era prosperada esta ciudad porque ellos eran los mayores productores de la mirra. Escuche esto, esas eran una de los presentes que le llevaron a nuestro Señor Jesucristo el día que nacieron, ¿se recuerdan? Le estoy trayendo esto para que podamos tener claro qué tan productivo y tan bendecida era esa ciudad, tan próspera. Y era importante porque ahora nosotros podemos ver que ellos eran malos, pero para las personas en ese momento era lo mejor porque estaban gobernados por el Imperio Romano. Y ellos establecieron un orden, eran los que ahora ya no tenían que ir a guerras o a pelear, sino que establecieron las leyes para poder dimitir entre un problema si alguien era culpable o no. Eran los que llevaron mayor desarrollo. Entonces usted sabe que cuando uno se ve envuelto en un ambiente así, lo fácil es inclinarse hacia esa modernidad y hacia ese estilo de vida. Por eso el Señor le decía a esta iglesia que Él es el primero y el último. Escuche, es muy importante que no nos olvidemos de esto. Entonces encontramos este tipo de características porque esta ciudad era próspera, esta ciudad era bendecida. En el estilo de vida que tenían estos creyentes, fácilmente podían inclinarse hacia esa manera de vivir o a esas políticas en las cuales estaban. Entonces, esta iglesia de Esmirna es una iglesia, y ahí hay 3 puntos que quiero compartir con usted. Es una iglesia donde, en el punto 1, por favor, Dios es lo más importante. Diga conmigo lo más importante, por favor. Dígale al hermano que está a su lado, Dios es lo más importante.
Cuando nosotros entendemos que Dios es lo más importante, no nos olvidamos de todo lo que está a nuestro alrededor. Sabe que Dios nos ha bendecido tanto y esas bendiciones muchas veces han afectado nuestra vida espiritual. Esas bendiciones nos han hecho olvidar de lo que es este verdadero evangelio y cómo debe uno de llevarlo de una manera que agrade a Dios. Y por eso, hermano, en Isaías capítulo 46, versículo 9, dice la palabra del Señor. Escuche cómo hablaba el profeta, porque ellos estaban siendo esclavos en Babilonia. Y fueron esclavos porque el Señor sabía que se habían alejado de ellos y el pueblo se había alejado de él y ahora tenían que pagar la consecuencia de su indiferencia y de irse tras otras cosas que no era el Dios primero y el último. Isaías capítulo 46 versículo 9, escuche lo que dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y desde la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Es un recordatorio de lo que es el Señor. Y quiero decirles que cuando nosotros nos olvidamos de que Dios es lo más importante, entonces dejamos de padecer las cosas que causa el evangelio. Esta iglesia de Esmirna fue una iglesia sufrida, porque a pesar de todo lo que estaba en su entorno, esa iglesia permanecía fiel, permanecía sufriendo el hecho de seguir a Cristo y no verse envuelta en lo que estaba en su alrededor, en lo que era la prosperidad de la ciudad, el no rendirse a la adoración al emperador romano, porque ¿sabe algo? Ellos tenían que rendirse al emperador como que si era el Dios, como que era lo más importante. Por eso, hermanos, aquí usted y yo que estamos, quizás usted pensará que no se va a rendir ante una imagen o ante un hombre, pero sí nos podemos rendir ante un sistema político. Nos podemos rendir ante una ley que afecta lo que Dios ha establecido para su pueblo, porque pensamos en que esto me va a beneficiar a mí de una manera personal. Quiero que entienda que cuando el enemigo ataca a la iglesia y quiere destruir la obra, no lo va a hacer abiertamente, siempre lo va a hacer a través de un sistema político. Lo va a hacer a través de un estilo de vida que usted y yo quizás no lo podemos percibir, porque a veces necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre aquellas cosas que no le agradan a Dios. Quiero que entienda algo. No todo lo que un gobierno apruebe como ley, que aparentemente sea legal, va a ser agradable delante de Dios. No quiere decir que va a ser correcto delante de Dios. Y era lo que pasaba con esta iglesia de Esmirna. Esta iglesia sabía que Dios era el primero. Él les estaba confirmando, porque mire, yo le voy a decir algo, cuando a veces nosotros estamos pasando situaciones difíciles, no muchas veces dudamos de si Dios existe o Dios puede hacer algo. ¿O no? No dudamos, claro que sí. Cuando nos apremia el dolor, la situación, a veces vienen aquellos pensamientos en los que decimos, ¿y dónde está el Dios al cual yo creía? Y era lo que podían estar pasando a esta iglesia. Por eso el Señor envía esta carta, para que ellos puedan ser fortalecidos y confirmarles las cosas que iban de padecer. Entonces es muy importante, hermano, que entendamos todas estas situaciones, porque no debemos de ceder ante lo que el gobierno o las autoridades nos puedan mostrar. Y usted y yo estamos en un país donde es de bendición, pero cada vez se está alejando de Dios. Esta iglesia de Esmirna permaneció fiel, amén, y Dios le había prometido una recompensa. Por eso es importante esto. En Apocalipsis 2:8, ahí en sus notas, en esta versión NTV dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de que aquel que es primero y último y que estuvo muerto y ahora vive. ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo estamos aquí?
porque reconocemos y creemos que Jesucristo vive, aunque físicamente no está. Sabemos que su presencia está aquí, que su Espíritu Santo está aquí, y en medio del dolor y de la situación, Él es el que nos fortalece. Amén, hermanos. Ahora, qué bueno que nosotros podamos entenderlo, pero no todos lo pueden ver de esa manera. El Señor habló claramente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Y ahí es donde nosotros debemos de entender esto. Aquella iglesia de Éfeso era una iglesia diligente que hacía la obra del Señor, pero no lo hacía con un corazón genuino, con un corazón sincero. Esta iglesia de Esmirna, a pesar de la presión que podía tener en la ciudad donde estaba, en el ambiente, no cedió y por eso sufrió. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice de la siguiente manera: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya creemos que Jesús murió y resucitó, y también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Y si usted relaciona este pasaje que fue dada a esta iglesia de Tesalónica, y leemos lo que el Señor le escribió a través, hermano, de Jesucristo, esa carta que le envió a la iglesia de Esmirna, cuando dice, hermano, que Él va a estar porque Él vive. O sea, encontramos ahí cómo hace un clic la palabra del Señor. Aunque padezcamos cosas difíciles en nuestra vida, tiene que tener claro de que indudablemente tenemos la garantía de las promesas del Señor. Yo no sé, hermano, si usted sufre a causa del evangelio de ser cristiano o de ser creyente. A veces callamos lo que somos para no sentirnos quizás señalados. Y eso es una muestra de que no queremos padecer este evangelio. A veces callamos que somos cristianos. Quizás en los trabajos no saben que realmente nosotros somos creyentes. Entonces eso nos da acceso a que vivamos como mejor nos parece o como el mundo lo hace. Porque cuando uno realmente confiesa y no le da pena y claramente dice, yo soy cristiano, no soy perfecto, estoy en mis batallas diariamente, está reconociendo y está dando una fe pública de lo que usted es. Esta iglesia de Esmirna era lo que hacía. Ellos padecían por el hecho de decir que eran creyentes, a pesar de todo lo que miraban, porque todos se rendían ante el emperador. Todos disfrutaban los beneficios de vivir en una sociedad próspera. Se puede imaginar donde a todos aquellos que somos creyentes se nos diga, ¿sabe qué? Usted no puede entrar a estos lugares. Usted no puede hacer este tipo de trabajos. Usted no puede estudiar en esto porque usted es un cristiano y tiene que renegar del Señor para poder hacer acceso. Le aseguro que muchos de los que están en la iglesia, Señor, tú conoces mi corazón, Señor. Y dirían que no. Porque nosotros primero los empezamos a justificar. No queremos sufrir este evangelio. No queremos, hermano, padecer ni ser señalados, ni que se nos quiten los privilegios. Y usted sabe que aún en medio de la pandemia, la iglesia sufrió por causa de ese ataque que va a tener el enemigo para tratar de desvanecer todo lo que tenga que ver con Dios. Dese cuenta usted que la iglesia fue uno de los que fue tratados casi al mismo nivel de cualquier otro tipo de negocio. Pero usted miraba las licor abiertas. Usted miraba a las tiendas grandes como esas Home Depot, Walmart y todas esas tiendas. Usted miraba a las compañías de construcción trabajando, los que cortaban grama. Para ellos no había restricciones. Pero sí para aquellos que querían congregarse, aunque fuese aún con todas las medidas, para que usted se dé cuenta, hermano, de que habían ciertos privilegios para lo que pertenece al mundo, pero no para las cosas de Dios. Porque el hombre cree que Dios no es necesario para vivir y es un gran error, porque sin el Señor nosotros no podemos vivir. Por eso la palabra en Isaías capítulo 46 decía, Él es el Dios que va a permanecer, Él permanecerá.
a pesar de todas las cosas. Amén. Entonces vemos claramente que nosotros debemos de tener claro que Dios es lo más importante. Aunque quizás eso tenga que causar pagar un precio. Amén. También algo que vemos en esta iglesia de Esmirna, y quiero que ahí usted preste atención, cuando hablamos acerca de esta iglesia, es una iglesia que sufre por el testimonio de Jesús. Diga, hermano, testimonio de Jesús. Le voy a contar una de mis experiencias cuando nosotros en esos tiempos, antes de la pandemia, evangelizábamos aquí. Recuerdo claramente y lo tengo bien profundo en mi mente y en mi corazón cuando estaba con mi hermano Edwin. Yo recuerdo que salía una pareja que yo traté de darle el tratado y hablarle del Señor. Hermano, esa persona casi me pega. Me dejó con eso y así me apartó porque era una molestia para él. Y se acerca a mi hermano y yo lo vi a esa persona, a él que se fue para el carro, esperándola a ella que saliera de la tienda. Y me pregunta el hermano, y a él ya le habló, hermano, ni se le acerque, le digo, porque casi me suena, le digo yo. El hermano, yo voy, me dijo. Y me acuerdo al hermano, no vaya, digo yo, porque yo no sé qué voy a hacer, me va a tocar aguantar a mí también. Le van a dar a usted y a mí por solidaridad. Lo va a tocar a los dos, porque no crea que era uno chiquito como yo, era grandote. Y uno tantea cuánto puede aguantar y cuánto le van a dar, no crea que si hubiera sido más chiquito que yo, ahí vamos, pero cuando usted mira que, oiga, dije yo, no, va el hermano. Y el hermano todavía de ese hermano, ser osado en las cosas del Señor, Dios lo respalda. Va ese hombre y le toca la ventana. Y digo yo, ya le sonó. Va a bajar la ventana y le va a soltar uno. Y el hermano ahí, ¿verdad? Y lo peor que el hermano se acercaba. Y va saliendo la esposa de él, de la tienda, con las bolsas. Y digo, me le voy a pegar, digo yo, porque ella no me va a dar con las bolsas. Entonces con el hermano le ayudamos a subir las bolsas al carro. Entonces no sé qué le estaba diciendo el hermano. Pero ese hombre después se montó ella, estaban todos encarados. Oiga, esas personas terminaron hasta yo creo que pidiéndole el número personal de él. Después de tener esa actitud, sabe, hermano, a veces he sufrido este evangelio. A veces a mí me tocó pasar un mal momento, pero el hermano, por la gracia que el Señor ponía en él, pudo ablandar el corazón de esas personas. No supimos nada de qué pasó con las vidas de ellos, pero algo que yo tengo claro es que la palabra del Señor es sembrada en el corazón de las personas. No sabemos a dónde va a ir a dar fruto, hermanos, esas palabras que el hermano le dijo a esas personas, pero había una garantía de que aunque hubiesen padecimiento, rechazo y a veces ofensas, el Señor estaba ahí en medio de esa situación. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Y a veces vamos a sufrir por este testimonio de Jesús. Quiero compartir con usted este video informativo. Preste atención, por favor, acerca de lo que pasa con la iglesia. En 2021, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Esto representa mucho más que la población total de países como Brasil o Estados Unidos. Y sin embargo, ellos permanecen invisibles y desconocidos para la mayoría. Ante esta realidad, Puertas Abiertas presenta la Lista Mundial de la Persecución 2021, un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los cristianos. Países que, ya sea a través de estructuras políticas o discriminación, pretenden sacudir a la iglesia local y eliminar el cristianismo de su historia. Autoridades, familias y comunidades enteras presionan a los cristianos para que se rindan y desaparezcan. Este año, la lista presenta por primera vez solo 2 niveles de persecución: extrema y severa. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad que los cristianos perseguidos enfrentan diariamente. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 fue el catalizador de la represión de nuestros hermanos.
A los cristianos de las zonas rurales a menudo se les ha negado la ayuda debido a su fe y se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos del crimen organizado han consolidado su control a través de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no cumplieron los deseos de tales grupos fueron amenazados, agredidos o incluso asesinados. Con eso, México vuelve al ranking. Nuevos países entraron en la lista 2021. Comoras, que negó la libertad de religión para sus ciudadanos, así como la República Democrática del Congo y Mozambique, que se han convertido en focos recientes de la violencia de grupos extremistas islámicos armados. Después de 5 años, Nigeria ha vuelto al top 10 como el país más violento para un cristiano. Grupos extremistas como Boko Haram y los ganaderos Fulani continúan atacando, secuestrando y abusando de los cristianos, especialmente de mujeres y niños, con total impunidad. En China, por otro lado, el seguimiento y la vigilancia proviene del Estado. El Partido Comunista ha impuesto cada vez más restricciones para inhibir la libertad religiosa en el país, lo que coloca a China de regreso en los top 20 después de casi una década. Corea del Norte permanece en el primer lugar en el ranking por 20 años consecutivos. Con el aumento del adoctrinamiento de niños y adolescentes, los padres tienen miedo de revelar su fe a sus hijos. Al ser descubiertos, pueden ser enviados a campos de trabajos forzados o incluso asesinados junto con su familia. Hay muchos otros países en esta lista y para ellos la persecución no cesa. Pero la luz de Cristo brilla entre los suyos y el Evangelio también. Aunque la presión es cada vez más fuerte, nuestros hermanos desafían las leyes y el peligro diario que representa caminar con Jesús. Hacemos un llamado a la Iglesia de Cristo en toda América Latina para abrir los ojos, conocer y apoyar a nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Abre los ojos a la realidad de la persecución. Gracias, le damos al Señor, hermano, por tener la bendición de estar en este lugar. No pasa lo mismo en nuestros lugares, en otros lugares. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, en esta versión NTV dice de la siguiente manera: yo sé de tu testimonio y de tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque son sinagoga de Satanás, pertenecen a Satanás. No tengas miedo de los que están a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Si usted se da cuenta, esta iglesia sufría de algo que quizás nosotros probablemente no entendamos. Ellos eran pobres, y cuando habla de una pobreza, estaba hablando de una pobreza material, pero producida ¿por qué? Por el hecho de que el ser ellos creyentes eran aislados, eran discriminados, donde ellos no podían hacer negocios, donde ellos no podían gozar los beneficios de vivir en una sociedad donde era próspera, donde había un sistema donde podían ver ellos cómo la ciudad se manifestaba la riqueza. Era un lugar donde era atractivo para otros llegar ahí, porque eran los mayores productores. Era una ciudad próspera porque ellos producían la mirra. Y era, ¿sabe lo que era la mirra? Ese era un ungüento, hermano, que servía para embalsamar los cuerpos. Era algo aromático, era algo que buscaban y producía buenas ganancias. Ellos allí era donde producían. Entonces gozaban de esos beneficios. Claramente la palabra dice: yo sé que tú eres pobre. Hay diferentes tipos de pobreza, hermanos. Ellos eran pobres porque no querían simplemente ser pobres, sino que eran aislados a ese sistema o esa manera de vivir. Pero el Señor claramente dice en esa misma palabra: pero tú eres rico.
Sabe, hermano, no le estamos hablando acerca de que hay que vivir pobre y miserablemente por quizás no ser diligente con lo que Dios nos da. No, porque usted tiene que distinguir las razones porque ellos eran pobres. Indudablemente, cuando Dios es lo más importante, no vaya a verse con esas oportunidades que otros tienen. Quizás usted diga, yo si no estuviera en la iglesia me iría mejor, pero pagando ¿qué? El tiempo a Dios, alabanza a Dios, adoración a Dios. Pero el Señor lo fortalece cuando dice, pero tú eres rico. Hermano, hay algo que usted y yo tenemos, es esa riqueza espiritual, que a la larga y lo más importante para un creyente debe de ser eso. Porque cuando nosotros nos vayamos con el Señor, ninguna cosa material que tengamos aquí la vamos a poder disfrutar, ni tampoco nos van a dar chance de llevar una valija, una maleta, hermano, para llevar lo que más nos gusta. No va a haber necesidad de eso, va a ser un viaje así relámpago, con lo que han depuesto, así nos vamos a ir. Entonces vemos que ellos, por vivir así, hermano, por dar ese testimonio de Jesús, sufrían de ese tipo de discriminación. Eran torturados, a veces pareciese que se nos olvida, por eso en Isaías 46 dice que se nos ha olvidado de dónde Dios nos ha sacado. Hermano, no estamos sufriendo lo que sufría la iglesia de Esmirna. Este lugar, las iglesias en este país, no estamos sufriendo el testimonio como lo pueden estar sufriendo en Corea del Norte, como lo pueden estar sufriendo en África. Se da cuenta, cosas que ignoramos. Muchas veces nosotros estando aquí nos estamos quejando por situaciones que no tenemos y no vemos las que tenemos, que también son de bendición. Hay cosas, hermanos, que ellos sufrían y no eran de gusto, sino de vida o muerte. Era de vida o muerte. Por eso el Señor les dice ahí que no se entristezcan, que Él iba a estar en esos momentos difíciles. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual, que dice, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, escuche esto, en las tribulaciones. Mire, yo le voy a decir algo, ¿cuánto podemos decir que nos gozamos en medio del dolor y el sufrimiento? Si nos cuesta gloriarnos, hermano, en medio del dolor provocado por el sistema de vida que tenemos, quizás por la falta de trabajo, quizás por no tener lo que anhelamos, si sufrimos por eso, no está hablando la palabra que este sufrimiento que la iglesia de Esmirna tenía era por dar testimonio de Jesús. Pero aquí en Romanos encontramos que no podemos gloriar en las tribulaciones, sabiendo que, escuche, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo también murió por los impíos. Mire, ¿sabe algo? Lo único que nos fortalece en medio de la tribulación y el dolor es el Espíritu Santo. Lo que fortalecía a esta iglesia de Esmirna era el Espíritu Santo, el saber de que aunque ellos iban a morir y aunque ellos sabían que padecían necesidad a causa de ser seguidores de Cristo, el Señor les había preparado una recompensa. Hermano, quiero decirle de que nosotros vivimos casi como que estuviéramos en el cielo, en este lugar, en esta nación. No es lo mismo los que viven en Corea, no es lo mismo de los que viven en China, no es lo mismo de los que viven en África. Hermano, esta es nuestra realidad y debemos de orar por ellos. Pero se nos ha olvidado del sufrimiento de otros cristianos. Se nos ha olvidado que para ellos tener una Biblia es causa de muerte. Se nos ha olvidado, hermanos, que la iglesia va a pasar tribulaciones, que sí hay bendiciones de parte de Dios, pero esas cartas el Señor se las estaba dando a la iglesia para prepararla en los últimos tiempos.
Y esos últimos tiempos apenas nosotros estamos viendo una pequeña muestra de lo que vendrá. Porque todavía no estamos en esos momentos difíciles. Es una pequeña muestra y se puede imaginar que no estamos dispuestos nosotros a padecer. Por eso esa pobreza que habla la palabra, y el Señor le dice, yo sé que ustedes son pobres, pero son ricos, era porque ni siquiera tenían alimento, ni siquiera tenían el sustento para su familia. De ese tipo de pobreza estaban hablando, hermanos. Santiago capítulo 2 versículo 5 dice la escritura, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Escuche, hermano, no es que hay que vivir pobremente, porque la gente dice, yo estoy aquí todo pobre, pero hay que ver, hermano, si no es porque está anhelando todo sin hacer nada. Porque hay gente que es pobre porque se gasta el sueldo, se lo va a gastar allá en Amazon, en todas estas tiendas online. Ya no le digo que va al mall, porque ya nadie va al mall, hermano. Todo el mundo tiene la app de Amazon Prime. Allí se va todo el cheque. Entonces decimos, Señor, ayúdame que no ajusto para la renta. Pues sí, pues si ya se hizo una gran comprota ahí. Pues que yo veo que hay gente, hermano, ahí en donde yo vivo, todos los días llega el carro de Amazon. Yo creo que ahí vive. Todos los días llega al mismo building. Este compra todos los días, porque todos los días le van a dejar algo. Y yo queriendo ver si hay algo para mí, como no ordeno nada, ¿cómo me va a llegar? Hermanos, entonces aquí está hablando de esa pobreza, hermano, producto de seguir a Cristo. Producto de ser aislado, de no gozar esas políticas que la sociedad puede tener, y que por el hecho de ser seguidor de Cristo eres apartado. Pero dice la palabra que seamos ricos en la fe. Lo que nos garantiza a nosotros, hermano, es la fe que nos da el Espíritu Santo cuando estamos pasando tribulaciones, dolor, dificultades. Amén. Entonces ahí vemos cómo el Señor aún denuncia a aquellos que dicen ser judíos. ¿Se recuerda lo que el Señor le dijo a través de la carta a la iglesia de Éfeso? Ustedes han distinguido los falsos apóstoles. ¿Se recuerda? Quiero que vea cómo estas cartas denuncian los que son falsos. Cuando dicen aquellos son falsos judíos, ¿qué dice? Sinagogas de Satanás. Entonces, hermano, lo que estaba diciéndole el Señor, yo sé que hay algunos que han sido creyentes, pero que han venido a traer y han dejado de lado la gracia, y han traído ahora sus creencias y se han acomodado al mundo. Quiero que vea algo muy importante. Los fariseos eran bien estrictos con la ley, pero eran hipócritas porque se acomodaban al imperio romano. O sea, ellos miraban qué beneficio podían sacar con la ley, cambiando muchas cosas de lo original que Dios le había dado al pueblo, porque ellos se inclinaban, por eso se llevaban bien. Por eso no recibían opresión de parte del imperio, porque los fariseos eran la autoridad para el pueblo, pero ellos no agradaban a Dios porque acomodaban muchas cosas a beneficio del imperio romano. Y era lo que estaba el Señor denunciando aquí. Y lo deja claramente, mira, porque oiga, ¿acaso usted no sentirá eso como, bueno, si a mí me pasa, yo espero que usted no, pero que Dios me perdone? Oiga, yo soy más fiel al Señor, voy a la iglesia, canto, oro, y yo, miren, no veo la luz. ¿Verdad que sí? Y usted mira a aquel hermano medio que anda entre frío y caliente y lo ve bendecido usted, con una gran nave, una gran casa, un gran negocio. Y uno dice, Señor, ¿y aquí qué onda? ¿Qué estoy haciendo yo, verdad? Porque ¿qué utilizamos nosotros con respecto a la pobreza? El estándar que la sociedad ha puesto. Lo que hemos visto acerca de la riqueza es a ver quién tiene más. Y yo tengo poquito. Alguien me da. Pero el Señor le dice a la iglesia, eres pobre pero eres rico. Eres rico, hermano. Usted no se lamente por lo que le hace falta. Piense que en otros lugares hay gente que no tiene ni siquiera para comer. No tiene ni siquiera una oportunidad de salir adelante.
no tiene ni siquiera la seguridad si va a continuar viviendo por el hecho de ser cristiano, puede ser eliminado. Porque lo que sucede con este tipo de gobiernos que hay en todas partes del mundo, aún aquí, es quitar a Dios de la mente del ser humano. Y por eso borran ese tipo de cosas para que venga una generación incrédula, atea. Pero algo que hemos podido ver, que cuando más se persigue a la iglesia, hermanos, más la iglesia se levanta y la iglesia se multiplica. Porque en medio de la prueba es cuando la iglesia reconoce que necesita más a Dios. En medio de un problema es cuando la gente dice: Señor, solo a ti te tengo, ayúdame. Pero cuando estamos demasiado cómodos, empezamos nosotros a descansar en lo que tenemos. Y esta iglesia por eso fue fortalecida. Lamentablemente, lo que podemos ver de lo que es hoy, esa iglesia de Esmirna, en esa ciudad llamada Esmir, es la tercera más grande de Turquía. Hay muy pocas congregaciones. Y es de los pocos lugares donde todavía hay evangelio. Porque usted a través de la semana, lo invito a que nos siga acompañando, se dará cuenta que habrán algunas que no hay nada de cristianos. Quedaron exterminadas por todo eso. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, dice de la siguiente manera: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por estremecerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hablamos de blasfemias, estamos hablando de cosas que no son ciertas, de ofensas que pueden decir. Y ahí Pedro le está diciendo a través de esta carta, de esta epístola, escuche, que si alguien habla o blasfema o dice algo en contra suya, que no sea por andar haciendo cosas incorrectas. Porque a veces como creyentes nos podemos enojar y eso es dar un mal testimonio. Cuando alguien viene y dice: uy, mira es lo que andaba haciendo, y si es cierto, hermano, preocúpese. Pero si es mentira, gócese. Amén, hermanos. ¿Cuántos han pensado que alguien ha hablado en contra suya? Levante su mano. ¿Ha sido cierto o ha sido mentira? Si ha sido mentira, dígale gloria a Dios. Porque eso viene por yo ser cristiano y dar un buen testimonio de ti. Ay, pero de aquel, hermanos, ¿qué le importa? Metiche. Dice la palabra que no juzgues. No juzgue, hermano, y es evidente la picardía, el estilo de vida. Eso se tiene que denunciar, no para hundir a alguien, sino para ayudarlo, a restaurarlo, que se levante. Entonces, tiene que distinguir ahí. Pedro claramente dice: oiga, si alguien habla de ustedes y son homicida o ladrón, oiga, de veras, mejor hay que sacarlo de la iglesia. Primero que se arrepienta, ¿verdad? Pero dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Y a veces así nos ha sucedido. Por el hecho de nosotros decir que somos cristianos, la gente puede hablar mal. ¿Sabe? Bueno, ya mejor ni les cuento mis anécdotas, después me regañan y tengo que estar allí viendo si duermo en el mueble o en la cama. Amén, hermano. Entonces quiero dormir en mi camita esta noche. Entonces, hermano, en la iglesia de Esmirna, ¿sabe? Es una iglesia donde, y ahí viene lo importante, mantiene su fidelidad, pues recibirá su recompensa. ¿Sabe que todas las cosas en el Señor uno tiene garantizado una recompensa? Todos, hermanos, tenemos garantía. Mire, esta recompensa no solo nos lleva a la salvación, o sea, es algo más. Por eso en Efesios 2:10 dice que el Señor preparó esas buenas obras, la predestinó para que anduviéramos en ellas, ¿sabe? Porque el Señor tiene promesas, hermano, para nuestras vidas. Tiene esas bendiciones, y no solo la salvación, porque aquí le está hablando a una iglesia que ya tenía la garantía de la salvación. Aquí no le está hablando, hermanos, de que la van a perder. Aquí les está hablando de lo que Dios tiene preparado por mantenerse fiel y constantes. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué dice? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Escuche, cuando hayamos
hermano, aguantado todo aquello que nos pueda desviar del Señor. Y en Apocalipsis nosotros encontramos la misma promesa que el Señor le estaba dando a esta iglesia. Si usted lee en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y yo te daré, ¿qué dice? La corona de la vida. Y eso tiene que hacernos a nosotros pensar lo que padeció Pablo cuando estaba encarcelado. Que en vez de quejarse, lo que él hizo fue alabar a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? No era su tiempo. Había todavía una labor encomendada para Pablo. Pero él tenía la garantía de que si él padecía y moría, tenía, hermanos, la corona de la vida. Entonces, nosotros, si permanecemos fiel y no sucumbimos en medio de la presión de la sociedad, de las cosas que nos pueden ofrecer, y a veces, hermanos, en cosas tan sencillas nosotros nos podemos desviar. Por un par de horas de trabajo nos desviamos. Hermano, por la avaricia creemos que vamos a salir adelante, porque hay gente que cualquier cosa es más importante que Dios. Hermano, cualquier trabajo que usted reciba, si es algo que va afectarle la relación con Dios, tenga la plena seguridad de que eso no va a venir de parte de Dios. Dios no le va a dar algo en el cual usted se va a alejar de Dios. Dios le va a dar lo necesario, lo justo, lo merecido. Amén. Entonces debemos de tener claro esto, de que el Señor tiene esa recompensa y todos la vamos a recibir. Amén, hermanos. Yo no sé cuál será la recompensa la que Dios tiene preparada para usted. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice, hermanos. Hermanos, Pablo hablando aquí, mire, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo sé que han venido adversidades. ¿Sabe? Póngase a pensar algo. Aquí hace referencia a una competición, que hay obstáculos. Ninguna carrera no va a tener obstáculos. Toda carrera va a tener obstáculos. Todo en la vida van a haber dificultades, amados hermanos. Ahora la pregunta que usted tiene que hacerse, y todos aquí debemos de hacernos, ¿qué ha sido lo que hemos padecido por este evangelio? Pero hay un ejemplo que yo quisiera con esto cerrar, acerca de recibir las recompensas. Mire lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 54. Siempre atrae a mi mente este hombre que Dios usó de una manera sobrenatural, y es acerca de Esteban. Fue llamado a servir las mesas, pero él estaba lleno de su espíritu, y no solo servía las mesas de las viudas, sino también que a través de él sanaba, y se convertían y se añadían a la iglesia. Pero era tanto el enojo que tenían contra él, que padeció esto. Hechos capítulo 7, versículo 54. Dice así, hermanos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire la recompensa y el privilegio de Esteban, hermanos. Si usted lee lo que estaba padeciendo Esteban, era apedreado. ¿Por hacer algo malo? No, por hacer algo bueno. Era malo porque afectaba los intereses de otros.
pero era bueno porque estaba mostrándoles a las personas acerca de un Dios de gracia que salvaba, que había esperanza. Hermanos, si alguien nos ofende por ser cristianos, si habla mal por lo que nosotros hablamos, no se preocupe. Por lo que usted cree, no se preocupe. Le van a blasfemar, le van a decir religioso, anticuado. Dios no cambia, el hombre es el que cambia. La Biblia no cambia, su palabra no cambia, sus principios no cambian, su salvación no cambia, pero sí cambia el hombre, sí cambia el creyente. Porque pensamos de que de acuerdo a cómo pasan los tiempos, el estilo de vida de las personas también tiene que cambiar. Que esta iglesia padecía por dar testimonio de Jesús, y ahora nosotros escuchamos que todas las riquezas Dios se las ha dado a los hijos de Él. Eso es una mentira. Dios le escribió a la iglesia de Esmirna para que se preparara de lo que ha de padecer. Que Dios nos va a bendecir, sí. Nos va a sostener, sí. Que nos va a guardar, sí. Pero tenemos la garantía cuando dice en Apocalipsis, en el último versículo a esta iglesia, si usted lo lee en el versículo 11, dice: y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño la muerte segunda. ¿Sabe lo que está diciendo? Que todos vamos a morir, todos vamos a estar delante del Señor, pero para el creyente hay una garantía de la vida eterna. Pero habrá unos que morirán físicamente, y cuando sean presentados delante del Señor, volverán, hermano, a morir otra muerte eterna en ese sufrimiento eterno. ¿No cree usted que Dios tiene cosas lindas preparadas para nosotros? Si algo usted padece, piense: tengo lo mejor, tengo la vida eterna, tengo riquezas, las que Dios ha preparado para mi vida y para mi familia, si también ellos son salvos. Cierre sus ojos.